Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Le estamos aquí hablando desde el ministerio Adelante en la Fe. Soy el reverendo Elí Nieves, predicador de la palabra del Señor. Y en esta hermosa tarde estoy aquí para traerte una palabra de parte de Dios. Quiero entrar rápidamente a ella sin más preámbulo y vamos a hablar bajo el tema acéptalo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 y verso 2. Y lo aguantas ahí y buscas más adelante en Romanos capítulo 8, verso 17. Voy a leer uno primero y te aviso para que puedas cambiar al otro y puedas seguir la línea de la lectura. Amén. Génesis capítulo 1, verso 2 dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Aleluya, al nombre de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gracias al Señor por su palabra, porque su palabra añade bendición a nuestras vidas todos los días. Comenzamos diciendo que siendo que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, los procesos por los que tiene que pasar para llegar al orden establecido por Dios para su vida son muy similares a los procesos que la tierra tuvo que pasar al principio. El asunto está en que a la tierra no se le dio la oportunidad de escoger cómo quería verse, ni cuál sería su producto final, ni cuál sería el producto final de su transformación, simple y sencillamente por no tener libre albedrío. El libre albedrío, mis amados, es la capacidad de un ser para poder elegir entre dos o más opciones. A nosotros, como seres humanos, se nos ha hecho una promesa en Romanos 8, 17. Y más tarde vamos a traer esto y lo vamos a juntar para que podamos ver el contraste y podamos entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. El ser herederos de Dios, como dice Romanos 8, 17, no es un requerimiento basado en lo que somos ni en lo que tenemos. Es un privilegio que le es dado a aquellos que han pasado por el proceso de transformación de vida y han recibido en sí mismos la imagen de Dios para sus vidas. Mientras Dios creaba la tierra, dice la Biblia que todo lo vio bueno. No perfecto, lo vio bueno. Ya que sabiendo el futuro del hombre que allí pondría, se guardó lo perfecto para tenerlo como promesa a aquellos que se mantuvieran en el camino de obras trazadas por Él para ellos desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero recalcar un poquito más sobre eso que acabo de decir, porque lo que yo acabo de decir es que Jehová, viendo el final desde el principio, siendo omnisciente, viendo absolutamente todas las cosas que estaban delante de Él y todas las cosas futuras, Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Él sabía que tú y yo íbamos a pecar. Por eso cuando creó la tierra, cuando reformó la tierra, cuando transformó la tierra y creó al hombre, que lo creó a su propia imagen y semejanza, Él sabía que el hombre iba a fallar. Él sabía que el hombre iba a cometer un pecado. Él sabía que el hombre iba a dejarse engañar por la serpiente y iba a desobedecer el mandato, el único mandato que Jehová le dio para que no cayera, para que no muriera. Adán lo violentó y Jehová lo sabía. Por eso todo lo que estaba en el jardín era bueno.
¿Tú sabes por qué? Porque Él se guardó lo perfecto. Él se guardó su gloria. Él se guardó su reino. Él se guardó su poder. Él se guardó su santidad. Él se guardó su rectitud para dárselo por promesa a aquellos que hayan aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, para aceptar en ellos mismos la imagen del hombre perfecto, la estatura del hombre perfecto, la imagen del Hijo de Dios sobre sus vidas. Eso es una promesa para todos aquellos que han aceptado el Evangelio de Jesucristo y han alcanzado la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es un proceso, hermanos, pero es un proceso que tiene una promesa de ser herederos juntamente con Cristo de la gloria que el Padre le ha entregado. Aleluya. Yo no sé si eso te alegra, yo no sé si eso te motiva a seguir adelante. Yo espero que sí, porque esa palabra me dice a mí que aun cuando Él sabía que yo soy imperfecto, aun cuando Él sabía que yo iba a pecar, aun cuando Él sabía que tú ibas a fallarle, Él te dio lo bueno y te prometió lo perfecto. Amén. Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras que Él preparó para ti, ese camino de obras que creó para ti desde antes de la fundación del mundo, tiene una dirección y tiene un final. Y ese final es la gloria eterna de Jehová cuando nos encontremos cara a cara con Él. ¿En qué se parece? Te dirán que el hermano Elí, yo no sé qué le pasó. ¿En qué se parece el hombre a la tierra? Las características de la tierra y del hombre son muy similares. Antes de que la tierra tuviera un encuentro con la mano de Dios, se parecía mucho al hombre antes de tener un encuentro personal y transformador con Dios. Luego que Dios creara la tierra por primera vez, en Génesis capítulo 1, verso 1, algo sucedió que causó que la tierra se saliera de la condición en la que Dios la había creado. Gloria al nombre de Jesús. La caída de Lucifer, el ángel de la luz, hacia la tierra, causó la destrucción del orden preestablecido por Dios. Satanás fue arrojado de los cielos por no haberse comportado como era debido, por olvidarse de su lugar y por olvidarse de quién era él en Dios. De allí fue arrojado a la tierra, donde tampoco supo cómo comportarse, ya que la destruyó toda la maravilla de la creación que Jehová había hecho, dejando todo fuera de lugar. De ahí fue echado a los aires, perdiendo la capacidad de dominio y autoridad en el cielo y en la tierra. Es por eso que Efesios capítulo 2, verso 2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. Un hombre sin Dios, al igual que la tierra, número 1, no tiene forma. La tierra perdió su forma a causa de la destrucción que Satanás causó sobre ella. Número 2, no hay vida en él. Toda la creación viviente de animales, seres vivientes creados por Dios al principio, dejaron de existir. Número 3, existe en oscuridad. En la tierra no había luz, porque dice la palabra que había una gran oscuridad que cubría las aguas. Las aguas lo cubren. De esa manera era la tierra protegida por la cubierta de aguas que había alrededor de ella. Número 5, el Espíritu Santo es superficial en su vida, ya que al no haber motivo para habitar en la tierra por la destrucción total que ella había sufrido a manos de Satanás, el Espíritu de Jehová se quedó en la superficie de las aguas. ¿Qué significan estas cosas? Y te volverá y se preguntará, ¿qué le pasó al hermano Eli con este mensaje? Hay seres humanos, aún dentro del cuerpo de Cristo, que son muy similares al estado
de la tierra al principio. El desorden en la vida del hombre es causado por situaciones difíciles, ya de adultos, que lograron destruir la creación perfecta de Dios en su ser. Y tal vez de niños. Hubo alguna tragedia, alguna situación que causó que la imagen de Cristo, que la imagen de Dios, que la imagen del Espíritu Santo, que lo habían formado al principio, fuera distorsionada. Traumas de la niñez que lograron destruir la creación perfecta de Dios dentro de su ser. Ya no se parecen a nada creado por Dios. Ya no tienen la imagen y semejanza de quien los hizo. El no tener forma o el haber perdido la forma equivale a perder la identidad de quienes somos. Es lo mismo que no saber quiénes somos. Con la pérdida de la forma, perdieron la imagen que le dio la mano de Jehová. Perdieron la marca de la huella digital de la mano de Jehová cuando toca la vida. Cuando se pierde la identidad, dejamos de saber quiénes somos y cómo existimos. Y digo existimos porque no se vive sin identidad, solo se existe. Cuando se vive, se sabe quiénes somos y se vive de acuerdo a quiénes somos. Pero cuando solo se existe, quienes somos desaparece y con ello desaparece la vida. La pérdida de la vida ocurre cuando todo lo que somos es destruido. Cuando ya no somos lo que fuimos creados para ser. Cuando el pecado entra en nosotros, la vida sale de nosotros. Cuando perdemos el propósito original para el cual fuimos creados. Cuando perdemos el camino de santidad en el que fuimos puestos al aceptar a Cristo en nuestras vidas. Cuando dejamos de ser nosotros mismos por complacer a los demás. Cuando permitimos que otro sea quien nos dirija fuera de la voluntad de Dios. Cuando nos dejamos influenciar por las costumbres del mundo y las seguimos con una mayor intensidad que cuando seguíamos la voluntad de Dios. Todo tiene un propósito de creación de acuerdo al orden preestablecido y de acuerdo a la forma que tiene. No se le puede pedir a un carro que vuele como si fuera un avión, porque no tiene la forma ni las características necesarias para hacerlo. Y ese no es su propósito. Cuando perdemos la vida, existimos sin propósito. La oscuridad que cubre al hombre, así como la oscuridad que cubría las aguas alrededor de la tierra, son el producto de la pérdida de la forma, la pérdida del propósito, la pérdida de la visión. Y cuando ya no hay identidad, ya no hay propósito. Y al no haber propósito, se pierde la visión. Proverbios capítulo 29, verso 18 dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Amén. Así como la tierra, existimos sin forma, sin propósito y sin visión. La luz, que es el conocimiento de quiénes somos en Cristo y de nuestro propósito en Él. La falta de luz empeora nuestra condición, porque ya no sabemos quiénes somos. No sabemos cómo comportarnos. Cuando Satanás perdió la visión de quién era y pensó ser alguien mucho mayor, alguien con más autoridad y más poder del que se le había entregado, entonces fue que cayó en la oscuridad del pecado. Eso mismo le sucede al hombre. Ya que al no saber quiénes somos ni qué propósito tenemos, quedamos ciegos y nos convertimos en víctimas de todo lo que nos rodea. Existir en oscuridad es como ser ciegos y la falta de visión nos lleva a caminar perdidos. Pero Dios. Hermano, y esa frase me encanta, no importa cuándo caiga. Porque cuando decimos pero Dios,
Cancelamos todo lo que acabamos de decir. La condición del hombre cambia cuando Dios entra en el panorama. La situación del hombre cambia cuando Dios hace su entrada, cuando se abren las puertas, cuando se aderezan las mesas y entra el Rey de Gloria. Entonces, de la misma manera en la que la tierra pasó de ser desordenada, vacía y en oscuridad y sin propósito, la vida del hombre cambia. La vida del hombre es transformada de la misma manera que todo lo que había dentro de la tierra, luego del proceso transformador de la mano de Jehová, así cambia la vida del hombre, así cambia y es transformada la vida del hombre, y el futuro del hombre ya no es el mismo que antes era, porque cuando entra Dios, cuando hay un pero Dios, aleluya, en su conocimiento pleno de todas las cosas, Él hizo que lo mismo que guardó a la tierra luego de la destrucción masiva que sufrió, sea lo mismo que guarda, aleluya, la vida del hombre hoy, aunque esté perdido, tenga la oportunidad de vivir de nuevo. La bala no te mató. El accidente automovilístico no te mató. El divorcio no te mató. El puñal no te mató. La cárcel no te mató. La bancarrota no te mató. La pérdida del trabajo no te mató. No te mató el haber perdido tu casa. No te mató el haber perdido a tus hijos. Porque en ese momento lo que guardaba la tierra alrededor de las aguas para que Satanás no entrara a terminar la obra de destrucción que había comenzado, es lo que está guardando tu vida, es lo que ha guardado tu vida hasta hoy. La droga no te mató, la enfermedad no te mató. ¿Por qué? Porque todavía Jehová tiene a su espíritu guardando tu vida con el propósito de poder recibir permiso de parte tuya para meter su mano en tu vida y transformarte, cambiarte, hacerte una criatura nueva y recrear en ti lo que has perdido. Gloria al nombre del Señor. Para darte tiempo a que tomes una decisión de regresar al estado original, tal y como fuiste creado, de regresar al camino de santidad para el cual tú fuiste puesto sobre esta tierra, de regresar al dominio y a la autoridad que te fue dada al principio. El hecho de que el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas previno que Satanás entrara y terminara su obra destructora que había comenzado sobre la tierra. Hoy el Espíritu Santo se sigue moviendo sobre la tierra a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada creyente lavado con la sangre del Cordero necesita sufrir cambios en su vida personal. Toda persona que desea un futuro mejor que el que ahora tiene destinado, necesita sufrir cambios en su vida personal, cambios en su vida espiritual, un cambio de mente, una transformación, una recreación. Porque es necesario que seamos recreados por haber perdido el estado original. Gloria al nombre de Jesús. Ya que al recobrar la identidad, tenemos que dejar que Dios deshaga todo lo que hasta este momento hemos sido. Una de las cosas que Satanás hace cuando viene a destruir tu vida es quitarte la identidad, quitarte la visión, quitarte el propósito, confundir tu mente, engañarte. Él te dice, ¿cuál es tu propósito aquí? ¿Para qué Dios te hizo? ¿Para qué Dios te creó? ¿Ah? Tú no sabes para dónde vas, tú no puedes ver el camino. Oh, pero la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Si conociéramos la palabra del Señor, si conociéramos quién es el que te está hablando ahora mismo y te está diciendo el propósito para el cual te creé no ha cambiado. El futuro que planeé para tu vida, yo no lo he cambiado. Todavía está en ese lugar. El camino que dejaste todavía está en el mismo lugar. Estoy esperando por ti. Estoy esperando a que me des la oportunidad de devolverte todo lo que el enemigo te robó. Aleluya. Ya que al recobrar la identidad, hermano, tenemos que dejar que Dios arranque de nosotros lo que antes éramos. De la misma manera que Dios causó que la luz regresara, que se separaran las aguas sobre la tierra. Hermano, esos son cambios drásticos. Tenemos que dejar que Jehová hable sobre nuestra vida y que nuestra vida cambie de acuerdo a su voluntad y a su propósito. El Espíritu Santo, hermanos, es el sello que dice quiénes somos. Cada reino sobre esta tierra tiene un sello de gobierno que lo identifica, un escudo de armas que dice a dónde pertenece. Y este es el tiempo en el que aquellos que que se dejen tocar por la mano de Jehová y Jehová los selle con su espíritu. Los que han hecho pacto eterno de vivir vidas en santidad y de separación para Dios, dejen que el Espíritu Santo venga y los selle con el sello de gobierno del reino eterno de Jehová sobre sus vidas y reciban la identidad de hijos de Dios que les ha sido entregada a través del sacrificio de Cristo. Es necesario que reciban las vestiduras que el Padre quiere poner sobre ellos, que los identifica como príncipes y princesas de Jehová. Tienen que dejar que les ponga el anillo que indica que tienen autoridad en la casa del Padre y calzado sobre sus pies para que ya no se vean como esclavos, sino que son libres para hacer la voluntad de Dios. Pero eso no se queda ahí, hermano. Cuando nos hace hijos, nos hace también herederos. Porque no olvidemos que hemos sido adoptados. Hemos sido aceptados, hemos sido adoptados para ser parte de la familia de Cristo. Hemos sido adoptados como hijos y todo hijo que es adoptado tiene el mismo derecho que el hijo nacido en casa. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El término glorificados, hermanos, quiere decir que la misma esencia de Dios en el momento en el que recibamos la herencia va a ser la esencia nuestra. Esa es la herencia del creyente. El vivir eternamente en el reino de Dios, en el reino eterno de Dios, siendo eternos como Dios, viéndonos como Él se ve y siendo glorificados, porque la gloria, que es la esencia de Dios, será también nuestra esencia. Hermanos, si hay que padecer, padecemos, porque sí hay que padecer. Pero no podemos enfocarnos en el padecimiento, sino en la herencia que el padecimiento trae. Se hereda la gloria y el reino de Dios. ¿Cómo se hereda? Se hereda aceptando la identidad divina que nos es dada por Dios. Aceptando una relación exclusiva, genuina y profunda con Dios. Aceptando el orden de Dios en nosotros. Aceptando la guianza de aquel que no solo sabe el camino, sino que es el camino. Aceptando que se establezca la imagen de aquel que es dueño del reino en nosotros. Aceptando que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Aceptando que somos embajadores del reino de Jehová sobre esta tierra. Aceptando que somos los portadores de la gloria de Jehová. Aceptando vivir la vida que Dios nos ha dado. Aceptando el propósito de Dios sobre nosotros. Aceptando que la voluntad de Dios sea lo primero en nuestra vida. Aceptando la visión de Dios para que no andemos por el mundo ciegos y sin luz. Aceptando que la luz de Cristo nos alumbre y que alumbre a otros a través de nosotros.
Somos herederos del reino de Dios, dejando que el Espíritu de Dios se mueva no sobre nosotros, sino en nosotros. La condición de la tierra, mis hermanos, fue restaurada a una condición aún mayor que la de antes, ya que cuando fue restaurada de la primera destrucción, Jehová puso su imagen en la nueva creación. Él puso su imagen en ti y en mí. Por eso es que es necesario que nos humillemos bajo la poderosa mano de Jehová. ¿Para qué? Para que sea Él quien nos exalte, para que sea Él quien nos levante, para que sea Él quien nos dé autoridad, para que sea Él quien nos dé poder, porque dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Jesús sopló sobre los discípulos, les dijo: sed llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo dejó de estar sobre ellos y los llenó de tal manera que hubo una manifestación externa de lo que hay adentro. Dios está buscando gente que acepten los cambios necesarios para poder heredar su gloria. Gente que acepte los cambios necesarios para heredar el reino eterno que Él prometió. No un reino bueno, porque cuando miramos el reino de Dios no es un reino bueno, es un reino perfecto. Por eso hoy yo te pregunto, ¿lo aceptas? ¿Aceptas humillarte ante el único que te puede levantar? ¿Aceptas rendirte ante el único que te puede restaurar? Hoy es el día. Acéptalo. Hoy yo te hago un llamado. Y este llamado no es solamente para el apartado y para el pecador que aún no ha recibido el poder transformador del Evangelio, sino también para el cuerpo de Cristo, que se ha olvidado que antes de que Jehová pusiera su mano sobre ti, que antes de que Jehová interviniera en tu vida, vivías como la tierra, existías solamente vacío, desordenado, sin luz, sin propósito. Existías sin un lugar. Pero cuando Jehová puso su mano sobre ti y habló su palabra sobre ti, todo lo que ha hecho en ti ha sido bueno. Pero su promesa es perfecta. Así que yo te exhorto y te invito a dejar que tu vida sea cambiada, sea transformada por el poder de Cristo y que juntos podamos seguir adelante en la fe.